Bienvenidos estudiantes, vamos a analizar el tema soluciones por sustitución, que se encuentra en el capítulo 2.5 del texto de SIL, el cual está disponible en el entorno virtual. Está en la página número 70, hacia adelante. Entonces, para poder analizar estas soluciones por sustitución deben tener en cuenta las técnicas de integración, es decir, sus tablas de integración, la técnica de separación de variables que vimos para ecuaciones diferenciales y cómo era la solución de una ecuación diferencial. En primera instancia, entonces, el hecho de decir soluciones por sustitución quiere decir que vamos a hacer cambios de variable para que las ecuaciones se vuelvan ecuaciones de variables separables. Uno de esos primeros cambios es cuando se sabe que una ecuación es homogénea. Aquí pueden ver el criterio para determinar que una ecuación es homogénea. Significa que f de tx y ty sea igual a t a la alfa por f de xy. Y aquí está un ejemplo práctico de lo que estamos diciendo ahora. Pueden ver entonces las diferentes comprobaciones en donde sale como factor común t de alfa y queda el resto de la función. Entonces, una de las primeras sustituciones que se pueden realizar es esto: hacer que y sea igual a u por x o que x sea igual a v por y. Cualquiera de las dos sustituciones es válida, donde u y v son las nuevas variables dependientes y reducirán la ecuación homogénea a una ecuación diferencial de primer orden, pero separada. La idea de hacer una sustitución es hacer u obtener una ecuación separable. Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo, ya está comprobado que es una ecuación homogénea. Ahora vamos a ver cómo es el desarrollo en función de la sustitución que vamos a realizar. Muy bien, tengo ya copiada la ecuación, vamos a tratar de resolverlo en Word. Entonces voy a insertar algunas fórmulas o una fórmula para poder ir viendo un poquito más detenidamente el procedimiento. Vemos la siguiente, entonces insertamos una nueva ecuación. Aquí el reemplazo que vamos a hacer es y es igual, no nos está todavía tomando, y es igual a u por x, ¿de acuerdo? Entonces ese es el reemplazo que vamos a hacer, y es igual a u por x. Ustedes tendrían el trabajo de comprobar si esta ecuación que está aquí es o no es una ecuación de variables separables. De este y igual a u por x vamos a obtener la derivada. ¿Por qué necesitamos derivarlo para después hacer el reemplazo? Tendríamos que y', en este caso, cambiemos este símbolo, y', pongámoslo así, es igual, esto sería ya la primera derivada, ¿verdad? Como es derivada de un producto, entonces sería derivada de u, derivada de la primera por la segunda, en este caso sería u' por x, más u por x'. Esa sería entonces la derivada de esta función y es igual a u por x, en este caso y tenemos entonces la derivada de y. Ahora vamos a reemplazar, en lugar del valor de y, vamos a poner estos valores de u por x. Vamos a hacer sin el editor de fórmulas ahora, a ver cómo nos va quedando. Tenemos entonces paréntesis, el x no cambia, sigue siendo x cuadrado. Tendríamos más, ya no pondríamos naturalmente y cuadrado, sino que pondríamos u elevado al cuadrado y también x elevado al cuadrado. Cerramos el paréntesis por dx, luego tendríamos más, el x cuadrado, repito, no cambia, sigue siendo x cuadrado, menos x por y, pero el valor de y lo vamos a poner entre paréntesis como u multiplicado por x. Cerramos aquí, ponemos el de y eso nos va a quedar igual a 0. Noten que en este caso estamos reemplazando al valor de y, ¿verdad? Y hemos calculado también la derivada de y. Por tanto, aquí también es menester reemplazar el valor de dy. ¿Por qué? Por esta expresión que está aquí, que la podríamos poner, ustedes lo saben perfectamente, de la siguiente forma: y' o simplemente dy, que es igual a y', sería igual a ¿qué? A x por du más u por dx. Es exactamente lo mismo que está aquí. U' por x, u por x'. Dy sería x por du más u por dx. Y ese valor lo vamos a poner aquí. Ubicamos un corchete en esta parte para poder indicar que eso está multiplicado. Abrimos y cerramos
Y aquí, en lugar del valor de dy, vamos a poner justamente esta expresión. Control C y la copiamos aquí. Control V. Y eso debería quedar igual a 0. Trabajándola un poquito más, tendríamos lo siguiente. X elevado al cuadrado más u elevado también al cuadrado por x elevado también al cuadrado. Aquí no hay problema, el de x no lo estamos reemplazando, más, ya voy a suprimir el corchete, nos quedaría x elevado al cuadrado menos u, ¿verdad?, por x elevado también al cuadrado. Cerramos esto y ponemos el valor del y, x por du más u por dx. Cerramos e igualamos la expresión a 0. Aplicamos una propiedad distributiva para tratar de simplificar algunas cosas. Tendríamos entonces el valor de x cuadrado dx más, por acá tendríamos u al cuadrado, x al cuadrado dx también. Acá tendríamos más, nos quedaría en este caso x cubo por du más, seguimos aplicando propiedad distributiva, ya estamos multiplicando esto por lo de acá. Acá nos quedaría u por x cuadrado dx, irán revisando por favor, menos u por x al cubo du, ¿de acuerdo? Y menos u al cuadrado por x al cuadrado y por dx. Esto debería ser igual a 0. Entonces, aplicando los términos semejantes, voy a insertar aquí algunas formas, una línea, más claro. Entonces, aquí tenemos u cuadrado de x cuadrado de x, y acá tenemos u cuadrado de x cuadrado de x también, pero negativo. Pongamos la línea un poquito más gruesa para que se aprecie mejor. Entonces se simplifica este término con este término de acá, puesto que el uno es positivo y el otro es negativo. ¿Sí? Simplificamos estos dos términos, subamos un poco esta línea. Listo. Y con los términos que quedan vamos a sacar factor común. Factor común con los que tienen dx. Sería entonces factor común x cuadrado, que multiplica a ¿quién? Esto de aquí, al revés. El factor común va a ser el de x, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos va a quedar x cuadrado. Acá tenemos un dx. ¿Ya? ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría entonces? X cuadrado como factor común. Dentro del paréntesis nos va a quedar que multiplica. Si de aquí quitamos x cuadrado sería 1 más, aquí también tiene x cuadrado, le quitamos el u y lo dejamos al de x por fuera. Factor común simplemente entre esta cantidad que está aquí, voy a marcarla en color rojo, y esta cantidad que está aquí, factor común. Acá también sacamos otro factor común, pero miren que en este caso ya va a ser en función de dy. El factor común va a ser menos x elevado al cubo, que multiplica a 1 menos u, de modo aquí un espacio para que se aprecie mejor el signo menos, multiplicado por el valor de du, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces he sacado factor común entre este término que está por acá, marquémoslo en otro color, pongámoslo en color azul, y el término que está por acá, que también lo podemos poner en color azul. ¿De acuerdo? Revisemos si está correcto. Factor común menos x cubo. Estamos acá con un error. Pongamos signo positivo más x cubo, que multiplica a 1 menos u. Y con ello se entiende pues que ya tenemos una ecuación de variables separables. Me van a decir, pero es una expresión similar a la anterior. Sí, es una expresión similar a la anterior. Sin embargo, aquí ya podemos separar las variables de la siguiente manera. Noten aquí que en la expresión original teníamos un xy metido con el de y un y cuadrado metido también con el de x. Aquí
de tal manera que no podíamos separar las variables directamente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo siguiente, aquí vamos a poner x cuadrado, que va a quedar así mismo, que multiplica a 1 más u, esto con dx, y pasar al otro lado el menos x cubo, x elevado al cubo, que multiplica a 1 menos u y multiplicado por du. Noten ustedes, decía que ya es muy sencillo separar las variables. Miren, aquí hay x cubo y aquí hay x cuadrado. Podemos simplificarlos, dividir para x cuadrado y nos quedaría simplemente 1 más u multiplicado por dx es igual a menos x que multiplica a 1 menos u multiplicado por du. Y vamos a proceder a separar las variables. Entonces, este que tiene du va a pasar a la izquierda y esto que tiene de x va a pasar a la derecha, de la siguiente manera. Aquí nos toca poner ya una fracción, entonces voy a insertar una ecuación ya, en fracción, de la siguiente forma. Aquí nos va a quedar, ojo, esto va a pasar a la izquierda y esto a la derecha. Pueden pasar con su signo respectivo o pasar el signo al otro lado, no es mayor problema. ¿Cómo nos quedaría entonces? En el numerador 1 menos u, en el denominador 1 más u, porque este pasaría a dividir el 1 más u. Esto sería por du. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? Otra fracción, insertamos acá otra fracción, con el signo negativo al inicio, al menos, o pongamos el signo negativo en la parte de acá. No es problema realmente en donde nos quede, pongámoslo por acá. Menos 1 menos u, y aquí nos quedaría dx dividido para x. ¿Ya? Si esto lo trabajamos un poquito, nos quedaría de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una fracción, nuevamente insertamos una fracción acá, para que nos quede, ya cambiado de signo, u menos 1 dividido para u más u, esto por du, y esto tiene que ser igual a la fracción que estaba en la parte de la derecha. Noten que ya está cambiado el signo, que es de x dividido entre x. Seguidamente podríamos o tendremos ya que aplicar la integral a cada una de estas partes. Entonces pongamos integral, acá copiamos la primera expresión, control C, control V, tiene que ser igual a la integral también de lo que está por acá, de dx con respecto a x. Tenemos control V. Una vez que integremos esto, por supuesto vamos a sacar una respuesta en función de u y también en función de x. Nada más, al final nos toca, en lugar de u, poner y por x y problema resuelto. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor, tenemos la sala de chat habilitada, así que utilízala. Esa es una primera sustitución. Gracias.